que el amor es como un león que nos acecha a todos nosotros cuando estamos más distraídos, cuando andamos dispersos, cuando andamos pensando en otras cosas. De repente llega una persona y nos recuerda lo bonito que es estar en esta vida. ¿Y sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Déjese. Permítase atrapar por las redes del amor, porque, ¿verdad? No existe nada más bonito. Ciertamente, a veces nos llega a doler, pero también a veces llega a ser maravilloso. Y por esas experiencias y esos momentos extraordinarios del amor, créanme, vale la pena arriesgarse. Así es que vamos a atrevernos a amar, vamos a atrevernos a abrirle nuestro corazón a esa personita especial. Vámonos con Aries. Mira, Aries, hoy es importante que manifiestes la confianza en tu ser interior primero y posteriormente, por supuesto, la confianza en las personas que te rodean. Y claro que en tu pareja no sirve una relación si no existe ese sentimiento de confianza y de comunicación que puede haber entre las dos personas. Tauro. Serenidad y paciencia, mi querido Tauro. A veces necesitamos retirarnos un momentito, analizar, reflexionar qué es lo que tenemos que hacer para cambiar, para transformar nuestra vida, para mejorar nuestras relaciones, para hacer que el día de hoy sea extraordinario no solamente para ti, sino también para las personas que te rodean. Así es que hoy démonos unos minutitos para la reflexión, créeme, va a ser extraordinario. Géminis. Dice la canción que no controles y es totalmente correcto. El controlar nunca va a ser lo adecuado. Hay que mantener el control desde nuestro interior hacia nosotros mismos. Hay que mantenernos en un estado más que de control en donde nuestros deseos nos permiten mantenernos. Pero es importante que a nuestra pareja amemos con libertad. Así es que verifica el que tú puedas entregar el corazón de forma libre a través de la confianza, del respeto y por supuesto de la comunicación y la empatía. Cáncer. No te me precipites, por favor, mi querido Cáncer. Date tus tiempos. Recuerda que las relaciones van paso a paso y en creciendo. Sin embargo, hay relaciones que empiezan muy fuerte y continúan fuerte y bueno, duran el resto de la vida. Así es que, así es el amor, no tiene una garantía, no tiene una forma, ni tampoco una estructura. Leo, el pasado ya pasó, por favor, Leo. Mucho cuidado, no juegues con fuego porque te puedes quemar. Así es que hoy vamos a poner atención en estas reuniones que hacemos a fin de año, en donde nos encontramos a estas personas que formaron parte de nuestra vida en un pasado. Y en este momento, bueno, pues acuérdate que donde hubo fuego, cenizas quedan, Leo. Y si no quieres meterte en problemas actuales, mira, mejor date un espacio y mantente más tranquilo, Virgo. Ay, nada más lindo, señor, señora, que el amor universal. Nada más bonito que los ángeles estén ahí para nosotros, dejarnos ayudar, dejar que todos los seres de luz del universo estén ahí para ayudarnos, para guiarnos, para brindarnos todo este bienestar y toda esta armonía que nos permite tener y mantener el universo en nosotros mismos. Así es que hoy date un espacio para ti, prepárate algo lindo y disfruta de este día, Libra. Ayúdate que yo te ayudaré, mi querido Libra. Es importante que permitas que tus amigos estén ahí para ti, que les permitas, que les abras las puertas para que puedan llegar ellos a ti y hacerte y brindarte el bienestar que tú requieres, Escorpio. Prepárate, mi querido adorado Escorpión, porque vienen cambios. Esta carta no solamente representa boda, representa una unión, representa una alianza, representa una transformación en tu vida que puede estar relacionada con lo que más amas, que puede ser tu trabajo, puede ser tu familia, puede ser tu pareja, en fin. Hay que ir un paso más allá, hay que darnos espacio para poder compartir con las personas que amamos, Sagitario.
Es posible, Sagitario, que el día de hoy no estés muy solicitado, es posible que te sientas un poquito mal y es normal, estamos en periodo de cumpleaños y es normal que las emociones estén un poquito álgidas por ahí, así es que tranquilízate, tocallito de signo, llévatela muy tranquila porque el universo va a favorecer el bienestar para ti, así es que mantente con calma, mucha paciencia, mis tocayos de signo Capricornio. La familia, mi capricorniano adorado, es lo más importante que existe en el universo y hay que ponerle atención porque esta familia en ocasiones se puede sentir un poquito mal, así es que vamos a darles espacios para platicar y si hay alguna rencilla, algún problemita, bueno, pues solucionarlo. Acuario. El amor anda por ahí suelto, Acuario, y en cualquier momento puede llegar. Así es que no te me distraigas, pon mucha atención, porque, como les dije en un principio, el amor es de la cosa más bonita que existe en este universo. Así es que déjate encontrar, déjate alcanzar, acuariano, para que ese amor llegue a tu vida, Piscis. Es buen momento para amar y es fundamental que te des tu espacio, Piscis. A veces ponemos muchos pretextos, que si el trabajo, que si el dinero, que si la familia, que si no podemos. Déjate de poner pretextos, por favor. Y date un espacio para tu pareja, para tu familia, para las personas que amas. Regálate un momento especial porque esos momentos, señor, señora, son inolvidables, no se repiten y créanme, son invaluables. Llegará un momento en que te des cuenta que nada es más importante ni más valioso que esos instantes que pasas con las personas que amas. Y como siempre les digo, señor, señora, el secreto está en mantener una actitud positiva, en que tu sonrisa siempre esté de oreja a oreja. Es importante que hagamos lo que hagamos, siempre lo hagamos con la conciencia de ser mejor.